Del libro Cómo convertirte en un orador espectacular, tomado de apuntes del autor José Rebollez. Introducción. Acude a mi memoria algo leído, no recuerdo dónde. Ha dicho un filósofo chino, los que son sabios casi nunca hablan, y los que hablan casi nunca son sabios. El conversar, el hablar bien en público es efectivamente un arte más difícil de lo que pueda parecer a simple vista. Sin embargo, como norma general, al hombre le gusta hablar y habla mucho. Un profesor de la Universidad de Arkansas dice que pronunciamos, por término medio, unas 30,000 palabras cada día, pese a lo cual el chorro se nos seca con frecuencia al enfrentarnos con desconocidos o con conocidos casuales en el curso de una reunión social o de negocios o en cualquier parte. Es decir, nos asalta una especie de timidez verbal y nos cuesta un esfuerzo enorme no el pronunciar un simple discurso, sino el sostener una charla común y corriente. Son legión los individuos a los que la sola posibilidad de tener que dirigir la palabra a un puñado de personas reunidas les hace sentir las angustias más terribles y provoca en ellos un pánico irrefrenable e injustificado. En cambio, hay otros que gozan en hablar ante los demás con la particularidad de que cuantos más son los que les escuchan, tanto mejor ese placer que experimentan. Y es curioso observar que tanto estos como aquellos suelen creer que la elocuencia, el arte de hablar en público, expresándose con elegancia y corrección, es una cualidad reservada a los privilegiados y que mientras unos han nacido con ella, les ha sido negada a otros. Tal cosa no es exacta. Cierto que hay oradores natos, pero también es verdad que son más los que se han formado a través de un proceso de educación y preparación. Dicha preparación es necesaria no tan solo a los que no poseen ninguna cualidad oratoria y tienen que empezar por vencer su temor a hablar en público, sino también a los que tienen facilidad de palabra y dotes oratorias, pues estos precisan educar sus condiciones. Y además, como la oratoria es un arte, en ella, como en todas las artes, nunca se llega al conocimiento absoluto, sino que siempre cabe el perfeccionamiento. Millares de personas se sienten tontamente intimidadas cada día tan solo al pensar en si sabrán hablar en público y se acomplejan a medida que ven con angustia cómo se acerca el momento fatídico de dirigir unas palabras a un auditorio o simplemente saludar, por ejemplo, a los asistentes a una cena o a una reunión. Estas personas que dudan de sí mismas en el momento crucial fuerzan la voz, pierden su actividad natural y creen que es una acertada política plagiar a tal o cual conferenciante o charlista brillante. A menudo hablan con volubilidad, abusan de palabras ingeniosas y buscan tal vez disimular bajo un flujo de palabras el desconocimiento del tema que tratan o del público al cual se dirigen. Tales gentes no se imaginan que un buen orador no es por necesidad un orador brillante. Un buen orador puede ser una persona taciturna, un hombre parco en palabras, pero capaz de emplearlas en forma consciente. No se olvide que las palabras sencillas, las expresiones directas, los giros claros y breves, el estilo honesto, causan a menudo un efecto mayor que los fuegos de artificio y el bla 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 típico de los profesionales de la palabra florida y rebuscada. Por otra parte, muchas veces la atención del que escucha depende del modo como se expresa el que habla. Será preciso que éste lo haga de forma que arrastre hacia sí la atención de aquel o aquellos a quienes se dirige y además mantenga fija dicha atención. Sin interés, la atención se relaja y acaba por desaparecer, con lo cual la función propia del lenguaje, transmitir pensamientos, deja de cumplirse. Y el que se cumpla tal función, es decir, el hecho de que seamos escuchados con atención, depende no sólo de lo que se dice, sino de lo que decimos, de la oportunidad con que lo decimos, o dicho de otro modo y en pocas palabras, de la impresión que produzcamos a los demás cuando hablamos para expresar alguna cosa. Existen varias formas de cautivar a un auditorio. Una de ellas es que cada uno debe expresarse según le señale su propio temperamento. El plagio raramente resulta bien, demuestra una verdadera pobreza intelectual.
Está demostrado que el secreto del éxito en el campo de la oratoria es una cuestión de sentido común. Basta a menudo con saber valorar las propias cualidades. No existen personas con poca capacidad. Lo que existen son capacidades mal conocidas y mal explotadas. Por esta razón debemos formularnos estas preguntas. ¿Cuáles son mis posibilidades? ¿Qué soy yo y quién soy yo? En otras palabras, es necesario, antes que nada, conocerse. Este es el verdadero punto de partida para ser un buen orador, para dominar el difícil arte de hablar en público. Sí, para hablar bien es necesario conocerse y conviene establecer sobre este fundamento un edificio bien sólido. Por ello, en este manual, junto a las reglas e instrucciones para expresarse correcta y fácilmente, se dan algunas indicaciones de cómo conseguir que los demás no solo nos oigan, sino que también nos escuchen. Si logramos esto, no solo causaremos buena impresión, sino que nos aseguraremos, además, la atención y el interés de los oyentes. Capítulo 1. El arte de hablar. Solo el hombre habla. La palabra es nuestra más antigua herencia. Ese tesoro de voces, más antiguo que las pirámides de Egipto, más perdurable que los muros de Troya, nos ha venido, con ligeros cambios, de una pequeña y olvidada tribu que hace probablemente 5 o 6.000 años usó un lenguaje en el cual tiene nuestro idioma su más remoto ascendiente. Hoy, los pueblos de la mayoría de las razas de Europa, India, Sudáfrica, las Américas y las islas del Pacífico usan casi en idéntica forma ese mismo conjunto de palabras. Es un vínculo que nos une en parentesco cercano a los millones de habitantes de la Tierra. Hasta ahora, los infatigables esfuerzos del hombre por comprender su propio ser tropieza de continuo con la dualidad de su punto de vista. En efecto, por una parte, se ve a sí mismo como el sujeto que observa y por otra, como el sujeto observado. Y hay un interrogante que le inquieta desde el mismo albor de su historia. Es este. ¿Cuál es la característica que lo separa de las múltiples especies del reino animal con que comparte el mundo natural y con el cual está indudablemente relacionado? Para Aristóteles y los antiguos filósofos griegos, resultaba evidente que la singularidad del hombre reside en la facultad de razonar. Para los teólogos, su título exclusivo es la posesión del alma individual e inmortal. Los antropólogos modernos señalan que el Homo sapiens está dotado de un inapreciable conjunto de cualidades físicas y de dones únicos vinculados entre sí, y a merced de su combinación, el hombre ha podido dominar su medio ambiente y adquirir la capacidad de transmitir de una generación a otra la cultura, es decir, la experiencia acumulada por la especie humana en el pasado. Es digno de observar que, aunque todos los mamíferos enseñan a su progenie las formas de conducta, movimientos, sonidos y aptitudes comunes a su especie particular, solo el hombre puede recurrir al acervo del tiempo para extraer de ahí el saber colectivo de todos sus antepasados. Por ello, desde la aurora de la vida humana en la tierra, se ha podido historiar la totalidad de su sabiduría y de su insensatez, sus aspiraciones y conquistas, triunfos, derrotas y ensueños. ¿Cómo ha podido hacerlo? El talismán con que cumple este milagro de trascender el tiempo y la muerte es la palabra. Solo el hombre la posee. Weston Le Verret, antropólogo de la Universidad de Duke, afirma: se puede asegurar, sin temor a equivocarse, que sin el lenguaje el hombre no habría llegado nunca a ser plenamente humano. El don de la palabra. ¿Qué es el lenguaje? ¿Cómo la adquirió el hombre? Estas dos preguntas son inseparables y ninguna tiene una respuesta fácil. Una definición clásica, aunque llena de lagunas, dice simplemente así: lenguaje es la expresión del pensamiento por medio de palabras. En principio, la misma palabra lenguaje presenta ya un problema en ciertos idiomas, como el inglés, en el que tiene un sentido genérico y otro específico. Conviene advertir, sin embargo, que a veces se usan también los términos lenguaje, idioma, habla y lengua con los dos significados, y entonces hay que interpretarlos dentro del contexto. La escritura es nuestro vínculo con
y el porvenir. Y su advenimiento señaló el comienzo de la civilización y de la historia. Sin embargo, el hombre llevaba más de 500.000 de años en este planeta antes de descubrir que podía comunicarse a través del tiempo y del espacio por medio de signos trazados en la arcilla o en rollos de papiro. Es indudable que desde que se elevó sobre los tipos inferiores de la familia hominal, el Homo sapiens tenía el don de la palabra y la posibilidad de crear un complejo sistema de comunicación oral. Sus restos fósiles demuestran que estaba anatómicamente capacitado para emitir toda la gama de sonidos vocales con que se expresa hoy en día el hombre. Parece ser que durante más de 500.000 de años antes de que surgiera el hombre del Cromañón, varias especies del género Homo recorrían ya los bosques y las praderas del viejo mundo. Y los antropólogos coinciden en que hace por lo menos 250.000 años que el Homo sapiens, prototipo del hombre moderno, de cerebro completamente desarrollado, hizo su aparición en el planeta Tierra. Pero, ¿sabía hablar? Edward Sapir, el gran lingüista y antropólogo de la Universidad de Yale, declara convencido: es dudoso que ningún otro bien cultural del hombre, sea el arte de encender el fuego o el de tallar la piedra, pueda alegar una antigüedad mayor que la palabra. Me inclino a creer que el habla precedió hasta a los elementos más inferiores de la cultura material y que en realidad estos no pudieron surgir sino cuando el lenguaje, instrumento de expresión significativa, hubo cobrado forma. Muchas han sido las opiniones expuestas sobre las formas lingüísticas del hombre prehistórico. Una de las más notables es la teoría del da-da, a la que Darwin prestó cierto apoyo y que sostenía que el habla nació como acompañamiento vocal obligado del sistema de signos o ademanes que constituyó el primer medio de comunicación humana. En su tratado, La expresión de las emociones, Darwin hizo notar que puede verse a muchas personas, al cortar algo con unas tijeras, mover las mandíbulas con el mismo ademán. Los niños que están aprendiendo a escribir suelen enroscar la punta de la lengua al mover los dedos de una manera cómica. Sir Richard Payet, principal representante de la teoría Dada, después de citar al famoso Darwin, añade: el hombre expresó originalmente sus ideas por medio de ademanes, pero al hacerlos con las manos, sus labios, lengua y mandíbulas seguían inconscientemente el movimiento de aquellas en una forma ridícula y como doblando su acción. La consecuencia de ello fue que cuando, debido a la urgencia de otras tareas, los actores principales, las manos, se retiraron del escenario, sus dobles, la lengua, los labios y sus mandíbulas dominaban ya el arte de la pantomima. Entonces se hizo el gran descubrimiento de que si al hacer un gesto con la lengua y los labios se expelía aire por las cavidades bucales o nasales, el gesto se hacía audible. ¿Cómo nació el lenguaje? Las primitivas tribus humanas aprendieron a emitir sonidos inarticulados que les servían de lenguaje. A medida que el hombre adelantó en la escala de la inteligencia, el lenguaje evolucionó y se desarrolló paralelamente. Para apreciar lo maravilloso del lenguaje humano, no es preciso considerarlo como el instrumento del que se han valido Homero, Cervantes o Shakespeare. Basta comparar cualquiera de los millares de lenguas habladas por el hombre con los sistemas de comunicación usados por las demás especies animales. Hasta los hombres más primitivos de la selva amazónica o de los llanos australianos tienen lenguas complejas y expresivas, producto cada una de ellas de incalculables milenios de evolución lingüística. Tal vez la más elemental forma de expresión entre las criaturas vivientes haya sido el gesto. Obsérvese que los movimientos del cuerpo o de las partes o miembros del mismo como inconsciente expresión de las emociones y sentimientos son muy frecuentes. Como dicen los psicólogos, todo aquel que posea la habilidad necesaria para interpretar los movimientos corporales y los cambios faciales de sus semejantes podrá leer con facilidad los sentimientos o pensamientos de quienes le rodean. Bain ha dicho: muchas de nuestras emociones están íntimamente relacionadas con su expresión, que es difícil que existan si el cuerpo se mantiene inmóvil.
Por otra parte, es asombroso el hecho de que el gesto no solo facilita nuestra conversación con otras personas, sino que a veces es más elocuente que las mismas palabras. Sabido es que existe un lenguaje por signos universal, conocido de todas las razas humanas. Golpearse el estómago y abrir la boca son signos universales de necesidad y demanda de alimento. Igual que permanecer con la cabeza apoyada en la mano y con los ojos cerrados indica el deseo de dormir. El temor es una indicación de frío. Cerrar los puños denota desconfianza y en prepararse a combatir. Levantar las manos en alto significa sumisión. Mirar dulcemente y apretar los brazos contra el pecho es señal de amor, etc. Quaquembos, hablando del uso de la pantomima en los antiguos griegos y romanos, entre quienes se desarrolló hasta el más alto grado, y para indicar el poder y fuerza de esas formas de expresión o impresión emotiva, dice: este hecho era conocido y apreciado por los antiguos griegos y romanos, cuya acción era mucho más vehemente de lo que estamos acostumbrados a ver en nuestros días. Es evidente que la palabra proviene del gesto y de las acciones del hombre, las cuales constituyen la base del lenguaje. Hubo un periodo, sin embargo, en el que los gritos y los sonidos inarticulados eran la conexión entre los gestos y la palabra. En todos los lenguajes primitivos hallamos, en efecto, que todos esos sonidos y gritos inarticulados reproducen groseramente la inflexión de las palabras. El suspiro, el gemido, la risa y el grito son la equivalencia de las palabras entre las razas que todavía no han creado un léxico abundante, dice el doctor Hayek. Son muchas las hipótesis y teorías que se han formulado sobre el origen del lenguaje, pero pese a los plausibles intentos, ninguna ha sido capaz de dar satisfacción completa a las necesidades intelectuales. Por sí sola, cada una de dichas teorías presenta fallas, y todas ellas han sido ampliamente criticadas, refutadas, ridiculizadas y desterradas de la esfera de la filología moderna. Escaligero decía: 3 cosas han contribuido a hacer apto el lenguaje en el hombre: la necesidad, la práctica y el deseo de agradar. La riqueza del vocabulario. Considerando las palabras en su relación con el arte de la expresión, podemos tener en cuenta 3 puntos de vista. 1. La cantidad de palabras. 2. Su elección. Y 3. Su colocación. Se comprenderá, pues, que si se dispone de un buen número de palabras, será más fácil elegirlas y ordenarlas que si se carece de ellas. Se deduce de esto que en iguales condiciones una persona que hable o escriba y posea un amplio vocabulario será más capaz de elegir las palabras adecuadas a su idea y ordenarlas adecuadamente. Podríamos comparar las palabras con las monedas. A mayor suma de ellas es mayor la suma de las cosas que pueden adquirirse. Además, cuanto mayor sea el número de palabras que se posea, mejor y más claramente podrán expresarse las ideas. Pues si bien es cierto que la misma palabra tiene varios significados, también es verdad que para el mismo significado existen varias palabras, como por ejemplo mujer, señora, esposa, etc. Para formarse un vocabulario es preciso conocer bien el significado de las palabras y luego estudiar las palabras en sí. Las palabras pueden estudiarse de estos modos. Inciso A, por medio de los diccionarios o trabajos similares. Inciso B, por medio de los escritos de los maestros de la literatura, en los que las palabras pueden estudiarse en su significado viviente. Como quiera que sea, conviene cuidar la educación del gusto. Aquel a quien le sean familiares los buenos autores puede, naturalmente, usar un buen lenguaje, mucho mejor que aquel que solo oye lo que se dice en el círculo familiar. Al dominar la palabra no solo se familiariza uno con el pensamiento de los demás, sino que el suyo propio adquiere mayor extensión. Se aconseja conocer la palabra en sí misma y luego conectarla con sus sinónimos y aquellas otras voces con las que esté relacionada. Ello contribuye a la belleza y efectividad de la expresión. Herrick dice: la posesión de un extenso vocabulario significa libertad. Podemos adueñarnos de nuestro lenguaje si sabemos expresar clara y completamente nuestro pensamiento.
No basta poseer un vocabulario, sino que hay que poseer un vocabulario propio. Para ello es necesario cultivar nuestras dotes de la forma siguiente: por el ejercicio, por la educación de la memoria. Téngase presente que sin lecturas, sin memoria, la palabra no se convierte en discurso o en conversación. La elección de las palabras. Si el conocimiento del exacto significado de las palabras es del mayor interés para el escritor o el orador, lo mismo ocurre con la selección acertada de las mismas. Fijémonos en que hay voces bellas, eufónicas, sugerentes y de espléndido significado, así como las hay opacas, vulgares y sin eco en el mecanismo asociativo de las ideas. Por lo tanto, si queremos hablar y escribir clara y eficazmente, necesitamos ejercitarnos en la inteligente elección de las palabras. Lo esencial en la elección de los vocablos es la claridad. Las faltas opuestas a la claridad son, número 1, oscuridad, o uso y colocación de las palabras de tal modo que sea difícil conocer su real significado. Número 2, equivocación, o uso y colocación de las palabras en forma que se les pueda dar una interpretación diferente. Y número 3, ambigüedad, o uso y colocación de las palabras de manera que sean susceptibles de expresar cosa distinta de la que quien habla o escribe se ha propuesto. Macaulay ha sido uno de los escritores más claros que han existido. El secreto esencial de su éxito, dice Trevelyan, consiste en su extraordinaria fluidez y facilidad, unida a una paciente, minuciosa y persistente diligencia. La mayor preocupación de Macaulay era ser claro y conciso, y no vacilaba en sacrificar un periodo o un párrafo cuando le parecía que no le resultaba bastante. Hay gentes que sienten la propensión deliberada o tienen la inconsciente inclinación a excederse en el número de palabras empleadas para manifestar su pensamiento. Este ejemplo, llamado verbosidad, es el primero que ha de corregir un orador. Advertencia: téngase presente que por verbosidad no se entiende el hecho de dar una mayor extensión necesaria a lo que se dice para precisar más el sentido de lo opuesto, sino en agregar palabras innecesarias a lo que se expresa. En el primer caso, las palabras agregadas constituyen un aumento de claridad. En el segundo caso, todo lo que agregamos sobra, pues con ello lo que pretendemos decir se embrolla y oscurece. La verbosidad existe cuando al añadir más palabras ni se dicen más cosas ni se aclaran las que se dicen. Refiriéndose a la claridad, Hill hace la siguiente apropiada crítica de los defectos de los buenos oradores, que es igualmente aplicable a la conversación de muchas personas que presumen de saber elegir sus términos. En los buenos escritores y oradores, cada salva de aplausos es una ovación, cada fortuna colosal como matrimonio una alianza, cada muchedumbre un mar de cabezas. Un peluquero se convierte en un artista tonsural, una frutería en una sucursal de Pomona, un carpintero en un caballero artífice de sabias manos. Un hombre no se desayuna, sino que gusta o participa de un refrigerio matinal. No se sienta a la mesa, sino que se aposenta para yantar en su residencia. No va a dormir, sino que se retira a sus habitaciones particulares. No es agradecido, sino que está lleno del más profundo reconocimiento, etc. Una casa que se edifica no es una construcción, pero sí un proceso de erección. Cuando se quema no es víctima del fuego, sino que ha sido enteramente destruida por el devastador elemento. Y un buque no es botado al mar, sino devuelto a un nativo elemento. Por desgracia, la vulgaridad y las frases hechas lo invaden todo. No se limitan ya a la novela y al periódico, sino que se enseñorean en el discurso político, del sermón y hasta de la conversación particular. Consejo: es conveniente y hasta necesario estudiar o por lo menos leer cuidadosamente los autores clásicos a modernos que han sabido conservar la pureza y propiedad del lenguaje. Vivacidad, energía, vigor. La segunda forma de composición
como por ejemplo las memorias científicas, los documentos oficiales, los libros de texto, etcétera, en los que el principal fin es instruir o informar con claridad, la fuerza es secundaria. Sin embargo, cuando el escritor y el orador se proponen imprimir e influir en la mente de los demás, se requieren la fuerza y el vigor. Por tanto, deben elegirse las palabras no solo con propósitos de claridad, sino también con la intención directa de atraer y llamar la atención de las personas a quienes se dirigen y de hacerles sentir su significado. La fuerza es necesaria para atraer la atención, para despertar el interés, para excitar el deseo y mover a la acción. Esta cualidad de fuerza o vigor se conoce con diferentes nombres. Campbell la llama vivacidad, Watley, energía, Bryan, vigor. Pero Hill dice, el estilo puede ser vivo sin ser enérgico o enérgico sin ser vivo. La fuerza es quizá el término que más conviene a esta cualidad. No obstante, al elegir las palabras por su vitalidad, procuraremos al mismo tiempo escoger aquellas que más sensación ofrezcan de claridad. Pero cuando la elección sea entre dos palabras igualmente claras, nos inclinaremos por la que posea mayor fuerza. Y como esta palabra será la que produzca mayor efecto, el orador que sienta la fuerza del vocablo puede estar seguro de que llegará a sus oyentes. Lo que no pueden hacerse es añadir palabras que en vez de aclarar y ahorrar atención de quien nos escucha, oscurecen el sentido de lo que queremos decir y apartan de nosotros el interés de quien nos oye. Hay que suponer, mientras no se demuestre lo contrario, que la persona a quien hablamos, sobre todo si lo que decimos nos interesa a nosotros, no desea perder tiempo oyéndonos más palabras de las necesarias. ¿Cómo se consigue la simplicidad de la expresión? Reduciendo ésta a la mínima cantidad de elementos precisos. Para ello, recuérdese constantemente que los elementos mínimos y suficientes de una frase son un sujeto, un verbo y un predicado. La tendencia a olvidar esto nos suele llevar a complicar la expresión con palabras innecesarias que la hacen borrosa y a veces incomprensible. Una regla justa consiste en precisar de tal modo nuestros pensamientos que sean comprendidos en el acto por quien nos escucha. Una definición correcta. Poseer un vocabulario abundante importa mucho, pero antes urge que sepamos el valor de las palabras que utilizamos. Si usted quiere hablar, incluso pensar con propiedad y exactitud, procede que cuando lea un escrito no deje pasar ninguna palabra sin comprenderla, y si no conoce su significado, consulte el diccionario, aclare el sentido del vocablo y luego siga leyendo. Generalmente los diccionarios dan las definiciones o aclaran los significados de las palabras utilizando un mínimo de términos. Por ello es muy conveniente la consulta del diccionario a fin de corregir la definición lograda en aquello que tuviere algo de defectuoso. Recuerde que para definir bien una cosa es preciso que se olvide de sí mismo, es decir, que no la defina por la impresión que a usted le causa. Efectivamente, proceder así equivale a introducir en la cosa o atribuirle factores que no le pertenecen a ella, sino a usted. Lo mejor es limitarse a una definición fría e impersonal. Ejemplos. Supongamos que se pide a varias personas una definición del perro y otras del automóvil y que se obtienen las respuestas siguientes. El perro es 1. Un animal molesto que ladra. 2. El más fiel compañero del hombre. 3. Un mamífero doméstico de la familia de los caninos. 4. Un animal cuadrúpedo muy útil y agradable. 5. Un animal del grupo de los mamíferos, orden fieras, género común y del cual hay variedad de razas que difieren de tamaño, forma, pelaje, etc. El automóvil es 1. Una máquina de matar gente. 2. Un vehículo molesto. 3. Un medio moderno de locomoción a base de un motor de explosión alimentado con un combustible. Número 4. Una muestra de la barbarie de los pueblos civilizados. Número 5. La comodidad que nos brinda el progreso para llegar a tiempo a todas partes. Observemos que de todas estas definiciones, la más aceptable es la tercera en ambas series. 3 de las definiciones del perro adolecen del defecto de explicar la impresión que este animal produce al sujeto que contesta, pero no explican lo que es el perro. La quinta es exacta, pero demasiado científica acaso.
Del mismo defecto pecan las otras 4 definiciones del automóvil. Cuando se desee obtener una buena definición, la técnica correcta consistirá en preguntarse: ¿a qué género de cosas, relaciones, circunstancias, etcétera, pertenece lo que quiero definir? ¿Qué diferencias existen entre la cosa, relaciones, circunstancias, etcétera, que quiero definir y las demás cosas del mismo género? Ejemplo: se suele definir al hombre como animal racional. Si digo que el hombre es un animal, significa que el hombre es un ser que pertenece al género animal. Pero si me quedo aquí, la definición será defectuosa por el hecho de que también se puede decir lo mismo del perro, del caballo, del león, etc. Para precisar más la definición, debo añadir que, además de ser un animal, el hombre es racional. Al añadir esto, doy el rasgo diferencial existente entre el hombre y cualquier otro animal, pues la razón o la función del raciocinio es lo que distingue al hombre del resto de los demás animales. Por eso, la práctica de las definiciones es un ejercicio altamente recomendable, uno de tantos de índole fundamental para adquirir el hábito de la exactitud y la claridad en la expresión. Se puede empezar escogiendo al azar una serie de palabras de un escrito, periódico o libros y buscar el género al que pertenecen las cosas denotadas por dichas palabras. Ejemplo: supongamos las palabras libro, reloj, cama, cuchillo, luna, cenicero y montaña. Si buscamos los géneros correspondientes a cada una de las cosas significativas por ellas, las respuestas serán las siguientes: libro, obra; reloj, mecanismo; cama, mueble; cuchillo, instrumento; luna, astro; cenicero, platillo; montaña, elevación de terreno. Acto seguido, hay que completar las definiciones buscando cada una de ellas la diferencia que nos permitirá distinguir, por ejemplo, a la cama del resto de los muebles o al reloj del resto de los mecanismos. He aquí cómo quedarán completadas ya las definiciones de los términos elegidos. Libro: es una obra científica o literaria de bastante extensión para formar volumen. Reloj: es un instrumento que sirve para medir el tiempo. Cama: es un mueble en que se ponen comúnmente jergón, colchones, sábanas, mantas, colchas y almohadas y que sirve para dormir y descansar las personas. Cuchillo: es un instrumento de hierro acerado de un corte solo, con mango. Luna: es un astro satélite de la Tierra que alumbra cuando está por la noche sobre el horizonte. Cenicero: es un platillo para recoger las cenizas del cigarro. Montaña: es una elevación natural del terreno. En cada una de estas definiciones completas se ha marcado con letra bastardilla la diferencia específica correspondiente. Sobre este particular dice el profesor Collerwright: la definición es algo que se parece al acto de sacar las piezas de un mapa desmontando fuera de su caja. Primero miraremos una parte y luego la otra, y cuando los sucesivos actos de atención se hayan cumplido, entonces reuniremos todos los trozos del mapa y conoceremos tanto el conjunto como las partes. Por último, el buen orador, casi me atrevería a decir, el mejor de los oradores, será el que, conociéndose a sí mismo, busca a la par conocer a los demás. Es decir, a las personas que le escuchan o que deben escucharle. El éxito llegará entonces con facilidad. Muchas gracias.